Bienvenidos a Momentos Musicales, el programa de televisión donde se aborda la música en todas sus formas. Hoy tenemos un programa muy interesante, pues le vamos a dedicar tiempo a 3 instrumentos distintos. Pero sin más dilación, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hablar de la batería, un instrumento de percusión que casi todo el mundo conoce y que más de una persona alguna vez pues ha deseado tocar. En esta ocasión vamos a abordar los ritmos más básicos con las baquetas de la mano de Laura López y la canción Lonely Day del grupo nu metal System of a Down. Vamos a verlo. Para tocar la canción de System of a Down Lonely Day he utilizado las siguientes partes de la batería: el crash, el charles, los toms, el ride, el bombo y la caja. Y ahora voy a proceder a enseñar un patrón rítmico que se repite a lo largo de la canción, aunque también hay que tener en cuenta que mete algunos golpes de bombo más en otras partes. A continuación voy a enseñar otro patrón rítmico que introduce un pequeño cambio en comparación con el que he enseñado anteriormente, que es un pelín más complicado. Y sin más dilación, veamos cómo suena la canción completa. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Habéis podido llevar bien el ritmo o tenéis que verlo otra vez? No olvidéis que si queréis verlo tenéis el vídeo colgado en YouTube. Y pasamos de un instrumento más bestia, podríamos decir como es la batería, al instrumento estrella del romanticismo, el piano. En esta ocasión vamos a aprender nota a nota la melodía y armonía del Vals B150 Opus P211 de Chopin de la mano de Esther Lorente. Vamos a verlo. Hola, vamos a tocar el Vals B150 Opus P211 de Frédéric Chopin. Para interpretarlo bien, vamos a desglosarlo un poco. Comenzaremos con la sección A. Está dividida en 2 periodos de 8 en 4+4, 2 y 2. Comenzaremos con piano y tendría un acompañamiento tipo vals. Vamos a ello.
A continuación, vamos a tocar la parte B. Está dividida en 2 periodos de 8 en 4 más 4, 2 más 2, al igual que la anterior. Comienza en armonía dominante, por eso hay que darle otro matiz. Y comenzamos en mezzo forte. Vamos increscendo. Aclarar que hacemos la escala menor melódica. Y el acompañamiento es tipo vals. Vamos a ello. Ahora vendría la sección C, que es una especie de desarrollo. Nosotros vamos a hacer especial hincapié en la parte B, que como particularidad suena en la mayor, y sería así. Estas serían las nociones básicas para tocar esta pieza correctamente. ¿Qué tal os ha ido la cosa? ¿Ha ido todo bien? Os recuerdo, al igual que con el vídeo anterior, que si queréis repetir porque algo no os haya quedado claro, que está el vídeo subido a YouTube y podéis verlo las veces que queráis. Y antes de acabar, vamos a adentrarnos en el universo del jazz de Bart Howard con su estándar Fly Me to the Moon de 1954. Para esta canción, el instrumento elegido es la guitarra. Aprenderemos términos básicos, los acordes y cómo colocar correctamente las manos para tocar este estándar, y nos lo enseñará Sergio Gómez. Vamos a verlo. Bueno, hoy vamos a abordar el estándar Fly Me to the Moon de Bart Howard. Lo primero, aclarar en temas de disposiciones de acordes, ¿no? De ese voicing que vamos a llevar a cabo. Empezaríamos con un La menor 7, en este caso dejando la quinta en la voz superior. Y siguiendo el discurso natural de la melodía, de ese voicing que vamos a realizar, seguiríamos con un Re menor 7, en el que ahora quedaría la tercera del acorde en la voz superior. Seguimos con un Sol 7, Do mayor séptima, que se convierte en Do séptima. Aquí vamos a saltar, o por lo menos yo he decidido saltar, ¿no? Y cambiar un poco esa disposición para darle más colorido, ¿no? Más variedad. Con un Fa mayor 7, perdón, que bueno, en mi caso voy a incluir en la novena. Ya sabemos que la introducción de tensiones como la novena está a disposición del músico y le da pues mayor variedad, ¿no? Mayor libertad a la hora de tocar. Seguiríamos con un Si menor séptima con la quinta disminuida, es decir, un acorde semidisminuido. Y seguimos con Mi mayor 7, en este caso con la novena disminuida. Y cerraríamos en La. Ya tenemos los acordes básicos y bueno, ahora quedaría pues aclarar un poco el tema del comping o acompañamiento que vamos a llevar a cabo. Lo único que hay que tener en cuenta es que en las secciones A y B, donde el cantante pues introduce, ¿no? las primeras estrofas, el ritmo armónico va a blancas, ¿no? Diríamos que vamos a 2. Y sin embargo, cuando retoma de nuevo A, para dar paso a los solos, sí iríamos a 4, ¿no? Tendríamos mayor libertad a la hora de realizar el comping y bueno, pues iríamos caminando, como se dice. Posteriormente volvemos a A y cerraríamos el tema. Así que vamos a ver qué tal. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
In other words, please be true. In other words, I love you. Feel my heart with song, let me sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love. ¿Qué tal? ¿Habéis conseguido llevar el ritmo? Os recuerdo que todo el contenido que hacemos aquí lo subimos al canal de YouTube, así que podéis echarle un ojo por si queréis repetir alguna cosa. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. La semana que viene nos adentraremos de lleno en el mundo de las bandas sonoras con la famosísima marcha imperial de la saga de Star Wars, compuesta por el grandísimo John Williams. Así que si queréis, aquí os esperamos, en Momentos Musicales.